Sean todos muy bienvenidos a este video que es una pequeña charla sobre un ensayo publicado en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades para ser parte del cuarto Congreso Ciencia para el Progreso del año 2025. Nuestro ensayo inicialmente fue publicado en lengua inglesa, pero por la configuración de los asistentes del Congreso y el objetivo de tornar más accesible a todos, toda Latinoamérica, para que se pueda reflexionar con nosotros aquí, decidimos por exponer esta charla en lengua española. Entonces, nosotros, los autores, soy yo, Edelso Teixeira Roncón, abogado e ingeniero, y la licenciada Margarita María Brites de Vergara, ambos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Alto Paraná, Ciudad de Hernandarias. Nuestro ensayo, denominado Ensayo sobre la influencia del rechazo y la consecuente exclusión social en el desarrollo económico y social de Latinoamérica, tiene como objetivo analizar y describir la relación entre rechazo, exclusión social y desarrollo económico en las sociedades latinoamericanas en una perspectiva cualitativa. La idea es buscar profundizar el conocimiento fenomenológico de estas variables para utilizar en fundamentación de decisiones políticas públicas o estrategias sociales, sean públicas o privadas, que apunten a un desarrollo económico y social más sostenible para mejorar la calidad de vida de los miembros de las sociedades latinoamericanas donde vivimos. De esta forma, la metodología utilizada fue análisis pura, o sea, vamos a analizar individualmente cada parte, rechazo, exclusión social, desarrollo económico y social, ¿verdad? Y ver cómo ellos se relacionan y sus implicaciones en la red social de Latinoamérica. Primeramente, empezando ya la primera parte, vamos a hablar sobre sobre rechazo. El rechazo es un fenómeno donde una persona excluye, castiga, ignora, menosprecia a otra. Es un fenómeno de abandono de un individuo a un grupo o de un individuo a un otro individuo. Esta es la dinámica del rechazo. Independiente del criterio utilizado para excluir a alguien, está relacionado a alguna diferencia. Y como sabemos, vivir con las diferencias sociales es duro, difícil, laborioso y requiere tolerancia, generosidad, humanidad y racionalidad. O sea, el fenómeno del rechazo siempre está relacionado con una diferencia, no con una similitud. Cuando hay similitud, no hay rechazo. El rechazo se da por las diferencias. Estas diferencias entre personas generan sentimientos como miedo, inseguridad, imprevisibilidad, y estos sentimientos impulsionan su comportamiento a una expresión externa violenta contra la persona diferente que causa este sentimiento. Este evento fenomenológico, al externarse como un acto humano, genera la ruptura de la relación entre estos individuos. Solo volviendo, es relacionado a un sentimiento, y este sentimiento impulsiona una reacción externa violenta, causando la exclusión, el rechazo de una persona a la otra, o el rechazo de una persona hacia un grupo. Nuestra configuración aquí en Sudamérica, por tener diferentes orígenes, o sea, tenemos aquí europeos, africanos, asiáticos, etnias precolombianas, nativas, todos simultáneamente en el mismo espacio físico y temporal, ¿verdad? Entonces, este fenómeno es generalizado en Latinoamérica. O sea, simultáneamente, todas las personas en esta área geográfica sufren el rechazo de grupos externos y del propio grupo, ya que todas las personas son diferentes de alguna forma. En esta gran diversidad de culturas, razas y costumbres se genera
grandes y constantes conflictos sociales que implican rechazos mutuos en todos los sentidos. Este hecho provoca la pérdida de la empatía en las relaciones sociales, en todos los sentidos, familiar, profesional, comercial, generando miedo y desconfianza en las relaciones. Es notable que en las relaciones humanas externas sean catalizadas por sentimientos internos, o sea, todas las relaciones que tenemos entre personas externamente son causadas por sentimientos internos de nosotros. Y por veces, sentimientos como el miedo, desconfianza, inseguridad, son negativos y son sentimientos, no son un razonamiento. Entonces es muy difícil que una persona tenga control total sobre su comportamiento teniendo un sentimiento por detrás que impulsiona este comportamiento y no un razonamiento lógico. Y esto va a evolucionar para la exclusión social. O sea, mientras el rechazo es un fenómeno micro, o sea, son conflictos entre individuos o entre individuos y grupos pequeños, la exclusión social es un fenómeno generalizado en escala macrosistémica, donde, ¿verdad? Un grupo de personas priva la participación de otro grupo de personas a la vida económica, cultural, social, implicando en efectos directos y muy traumáticos a estas personas, como la falta de acceso a la legalidad, al mercado formal de trabajo, a la educación, sistema de salud, seguridad social, acceso a información. Son efectos que son entre grupos ahora, ya sistémicamente generalizados. En el momento que una persona clasifica a la otra, otorga-lhe derechos y acceso a una y excluye a otra. En el momento en que vos tenés clasificación entre personas diferentes, vos va a tener exclusión de alguien. El rechazo individual se concentra en que eles no gozan de los derechos implícitos de aquella sociedad. Cuando la restricción de derechos o el acceso sistémico se limita a una sola persona, trata-se de un rechazo puntual. Sin embargo, las restricciones de derecho y oportunidades de grupos compuestos por personas con características comunes, ahí ya configura una exclusión social. El proceso de exclusión social se origina en el micro, en el rechazo social causado por la mala gestión de los conflictos generados por la diferencia entre individuos, que conducen a una relación conflictiva, a un rechazo activo, o la ignorancia, el desprecio, que es un rechazo pasivo. Estos fenómenos profundos y sistémicos de segregación social pueden dar lugar a importantes conflictos sociales e incluso convertirse en una amenaza sistémica de la cohesión social. Pasando ahora a la tercera parte de nuestra charla, que es el desarrollo social y económico. Primeramente, ¿qué sería el desarrollo económico? Es un fenómeno mediante el cual una sociedad mejora su capacidad productiva y de rentabilidad, además de mejorar la calidad de vida de su población. Para que se produzca desarrollo económico, existe una condición necesaria, pero no suficiente, que es el aumento del bienestar social y la riqueza, que está estrechamente relacionada con el desarrollo social. O sea, para que se produzca el desarrollo económico y social es necesario que los individuos de la sociedad mejoren su desempeño operativo productivo de transporte y de servicios, en consecuencia con las variables subjetivas del desarrollo social, forma en que las personas se relacionan socialmente, comparten las ganancias, las pérdidas y el poder, lo que implica en la mejora de las relaciones sociales también, siendo este un requisito necesario para el desarrollo económico. O sea, aquí que vemos, para que haya el desarrollo económico, se hace necesario que haya el desarrollo social
al mismo tiempo. En el continente latinoamericano, el desarrollo económico es muy precario. Todos sabemos que no hay ningún país desarrollado en el continente latinoamericano. Y esto se da considerando sus características técnicas. Este fenómeno se debe a la falta de organización social y no a la actividad científica y tecnológica en sí. Por lo tanto, si bien existen tecnologías y el bienestar de la población, estos no son viables, ni se pueden implementar colectivamente debido a la deficiente calidad de las relaciones entre las personas latinoamericanas. El desarrollo social, que es el objetivo último de todas las sociedades civilizadas, ¿verdad? La optimización de las relaciones en todos los sentidos de subjetividad y objetividad es un componente necesario, además de los componentes técnicos y científicos. Es decir, sin un sistema de relaciones mínimamente sincronizado entre las personas de una sociedad, el desarrollo económico no es posible. Y esto es evidente en Latinoamérica. O sea, acá, lastimosamente, tenemos tecnología disponible, tenemos recursos naturales disponibles, pero no tenemos organización social disponible porque no tenemos relaciones entre personas mínimamente sincronizadas y eficientes. De esta forma, consideramos que la causa reside en las relaciones sociales. Nos llevan a creer que las relaciones sociales entre las personas latinoamericanas, además de no ser óptimas, son excluyentes y heterogéneas, generando muchos grupos y subgrupos sociales más pequeños y sin ninguna relación pacífica. Estos conflictos se originan en las diferencias y por ello estos fenómenos sistemáticos e indeseados de exclusión social contribuyen al deterioro de las relaciones entre estos subgrupos sociales y en consecuencia al desarrollo económico. Por fin, al demostrar que estos sucesivos procesos de exclusión social son factores determinantes de la baja eficiencia social y económica, se propone que el origen de los macroprocesos de exclusión social reside en el fenómeno del rechazo, del microproceso. En Latinoamérica, estos fenómenos son sistemáticos y generalizados, generando miedo, desconfianza y otros sentimientos perjudiciales a una buena interacción social, tanto individual quanto colectiva. El rechazo se considera entonces que es el origen del bajo desarrollo social y económico que tenemos en la región. En este contexto, se observa que las relaciones familiares que constituyen el núcleo de este proceso no son sistemáticamente eficientes y en muchos casos resultan psicológicamente perjudiciales para todos los miembros de la familia en la región. Estas realidades generan en casi todos los individuos desde la primera infancia un condicionamiento conductural irracional, perciban, que tienden a generalizar las malas relaciones sociales y a una precaria civilidad y colectividad. Entonces, como conclusión de nuestro trabajo, se constató que los comportamientos de rechazo originados en las familias y células sociales nucleares, aunque frecuentes y paradójicamente indeseables, están proporcionalmente relacionados donde la persona que rechaza a otra crea un entorno que propicia la exclusión social, tanto individual como sistémica. Y de esta manera se demuestra una relación cualitativa directamente proporcional entre las variables. O sea, cuando aumenta el valor de la primera, también aumenta el valor de la segunda. Cuando aumenta el rechazo y la exclusión social, ¿verdad?, también aumenta. Por fin, Latinoamérica no presenta características propicias para el desarrollo económico y social debido a alta tasa de conflictos, lo que implica rechazo y exclusión social, lo que encarece enormemente todas las relaciones laborales y de producción.
ya que las personas son incapaces de vivir y producir riqueza sin generar conflictos destructivos, rechazos y competencias. En consecuencia, se observa un alto costo operativo cuando gran parte del tiempo y energía y las interfaces relacionales se destinan a comportamiento o actividades conflictivas y no generan un desarrollo económico mínimamente colaborativo. Entonces, lastimablemente se concluye que estos fenómenos intrínsecos, rechazo y consecuente exclusión social en escala, son de gran importancia y deben ser tratados como una prioridad estratégica, ya que tienen una influencia destructiva y limitante en la sociedad en su conjunto, tanto en el desarrollo de políticas públicas como en el ordenamiento conductural deseable y posiblemente en los sistemas legales, donde sin metodologías y soluciones efectivas para minimizar estos fenómenos, el desarrollo económico y social en la región latinoamericana estará condenado al fracaso y no alcanzará los objetivos mínimos de bienestar social y económico. Por fin, agradezco muchísimo la atención de vos que quedaste aquí con nosotros hasta el final y dejo aquí un contacto, nuestros contactos, caso deseen alguna información o alguna cooperación, estamos dispuestos a cooperar tanto académicamente quanto técnicamente para evolucionarmos, aunque un granito a más en el bienestar y la evolución de nuestra sociedad latinoamericana. Muchísimas gracias.